Bueno, lo primero de todo, recoger acreditaciones. Y ya tenemos nuestra acreditación de influencer. ¿Cierto? Sí, la tenemos, estamos listos. Vamos para adentro. Buen día, Gunis. Estamos en la Casa de Campo, en Madrid, en el Pabellón de Cristal. Hemos venido a Madrid Otaku. 2 días, sábado y domingo. La entrada cuesta un día 12 euros, 2 días 20 euros. Y vamos a ver qué nos encontramos. Hemos venido con Turrencio, el señor del Bundes. Muy buenas, aquí estamos. Estamos en primero de Otaku, pero bueno, vamos a ver si nos hacemos un pequeño máster de todo se aprende, o sea que... de lo que veamos. Sí, seguro que sí. Habrá Sofubi, habrá videojuegos retro, habrá un Godzilla gigante, no lo sé. Ojalá. Habrá que quedarse hasta el final del vídeo para verlo. Sí. Así que venga, vamos para adentro. Bueno, Turren, ¿qué por aquí? Funkos a cascoporro, ¿no? Algún que otro Funko tenemos, ¿eh? Mira. Uy, de los pequeñitos, de los llaveros. Mira qué chulo es el Godzilla. Mira qué molón. Sí, hostia, es muy chulo ese Godzilla, ¿eh? ¿Tú que coleccionas a tope? Sí. Estos no sé qué serán. También otro tipo Miquito, de... Naruto a tope. Y por ahí más. Mira. Mola. Sí, señor. Y figuritas. Un montonazo. Figuritas desde los Pokémon Funko gigantes. Ajá. A figuritas de lo que te imaginas, ¿eh? Ajá. Una peluche por aquí también. Súper bien. Pues están súper bien hechas todas estas figuras, ¿eh? Esas que son traídas importadas de Japón, ¿no? Entiendo, claro. ¿no? Todas. Esta Bandai van presto, made in China ya, pero... Muy guapos. Peluches. Con diseño japonés. Sí. Pokémon. Peluchitos. Mira, por aquí vitrineo. Dragon Ball, a ver, vitrineo, ¿no? Vitrineo guapo. Solo productos oficiales, no hay falsificación. Aquí no hay cosas chinosas, de AliExpress. Muy chulas. Es súper guay. Bueno. Evangelion. Qué pasada. Lo tienen muy bonito puesto, ¿eh? Está muy bien expuesto. Además, estas figuras son muy detalladas. El Shin-chan. Los precios, sí. Bueno, 26 euros. Ahí van. 30 churitos. Mira. Es 80 pavos. Sí, mira, 120. No conozco el nombre de ese, pero es sí. Dragon Ball. Nos vais a perdonar que no conozcamos todos los nombres ni todas las series porque es imposible. Máquinas de Gashapon. Si queréis ver máquinas de Gashapon a base de bien, recorriendo todo Japón viendo máquinas de Gashapon, os dejo arriba el enlace del vídeo que hice en Japón hace no mucho para que veáis estas máquinas en pleno esplendor. Muchas cositas. Y kimonos. Sí. A ver, bueno, esto parece de señorita. Sí, un poco sí. Señorita. Pero bueno, yo creo que abriga, ¿no? Yo como bata para levantarme por la mañana sí lo veo, ¿eh? Sí, yo creo que sí que abriga. Yo creo que... Tiene un cierto caché, yo creo, esto, ¿eh? Que esto puede ser interesante. Claro, es todo lo que hay. Ah, chulo. Por aquí hay más. A ver, ¿cuál es la última moda en Osaka ahora mismo, Turren? ¿Qué nos contarías?
Yo creo que se lleva el rosa, ¿no? Es el color de este año, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé. Y con vuelos, con mucho vuelo. Claro, esto para bailar. Ah, mira. Yo creo que esto Para es... los bailes en los salones. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, está Muy chulo. bien. La señorita está muy bien esto. A mí no creo que me quede bien. De señor no hemos visto. Yo creo de que, samurái no yo hemos creo visto que- nada. Yo creo que de chico no es, aunque bueno. No, pero bueno, no sé. para gustos, oye, cada uno se pone Te lo lo puedes que poner, le te lo apetezca, puedes vamos, poner. faltaría más. Sí, no pasa nada. Ah, mira, cuadritos. Qué chulo. Que láminas más bonitas. Mira, Wow. mira ese qué chulo. Os dejo por aquí arriba también en la ventanita cuando estuve recorriendo el mercado de antigüedades más importante de todo Japón, en Tokio, y había láminas originales del siglo XIX, había cosas maravillosas. Ahí lo tenéis arriba por si os apetece verlo también. Y estas pues están muy chulas. Están muy curradas, ¿eh? Yo no sé si son... Pues mira, tienes aquí Están del impresas. estudio Ghibli. Sí, de estas también he visto camisetas Sí. con estos diseños. Ay, mira qué chulo. La gente de Pamplin. Mira el típico gatito. ¡Oh, qué bonito! Este gatito que a veces creemos que es chino, pero el origen del gatito de la suerte es japonés. Es japonés, mira. Es japonés, sí. El de las manitas para dar suerte, ¿no? Para dar... Efectivamente, cada color es una cosa. Aquí tenemos también cositas del viaje de Chihiro, los darumas, para pedirles un deseo. ¿Sabes cómo va lo de los darumas? No. Pues estos ya tienen los ojitos pintados, pero normalmente vienen sin pintar los ojitos, los tienen en blanco, tú le pintas un ojito, le pides un deseo y si te lo concede, le pintas el segundo y luego lo quemas. Fíjate. Y nada, así que a ver si encontramos uno para que le pidas un deseo. Me gusta. ¿Qué juiva le vas a pedir, Zurre? A ver, cuéntanos. No sé, ¿Qué? uno muy complicado que todavía no tengo, el que sea, ¿sabes? Porque Farming, sobre todo Farming, más que ¿Algún Juiva. Skeletor Farming o algo así? Yo creo que puede ser un buen deseo para un Daruma. Sí, totalmente. Perfecto. Caretas de gatitos, muy bien. A ver, Está gracioso. ¿cómo nos tío. luce? Está gracioso, tío. Ah, igual deberíamos ir ya de incógnito. Está gracioso. Muy chulas. Tenemos las Hostia, orejas de elfo. cintas para la cabeza de Naruto. De Naruto, ¿no? Eso es. Eso sí, ahí sí que ves, ahí sí. Naruto sí. O sea, Naruto a tope. mira, los gatetes. Ahí está. Los No gatetes paran. que hemos dicho de la suerte que son japoneses. No se cansan, ¿eh? Sí, el tío, macho, ¿eh? Ahí está. Y ecológico. Mira, Katanas, que el otro día descubrí que según lo Chula. larga que sea la hoja y tal, cada una tiene un nombre, no todos son ¿Sí? katanas. Ah. Sí, hay un montón de nombres para las armas O sea, japonesas. según la longitud de Eso la... es, si es más pequeña, si es más larga, si es más tal, ¿Y cada la una empuñadura tiene también un nombre. significará algo, no? Alguna cosa, No tengo ni idea, la verdad. Pero es todo un mundo. El otro día alguien lo preguntó en el grupo de Telegram de Toy Hunters Spain. Muy buen grupo. Ahí Dale. serán cosas muy curiosas. Igual estamos hablando de katanas, que estamos hablando de las chapas de ciclistas que me encontré el otro día en casa de mis padres. O sea, no hacemos las cosas nada. Una chulada de figuras. Figuras de Dragon Ball, Mira esa que chula. One Piece, Naruto, No sé de cuál será. todos los clásicos. Mikaman. Ese. Y los precios, bueno, 45 euros, 59, Esta ya más tocha. 249, bueno, y algunos dicen que el vintage es caro, ¿eh? No, Pero te pones a ver precios de estas figuras, que son la mayoría modernas, figuras de ten en cuenta que son figuras que están plástico. Vamos, yo, por lo que yo veo, muy bien detalladas, bien pintadas. Sí. O sea, el sacar un molde con esos detalles, estamos hablando a lo mejor de que yo no sé si llega a ser esto 3K o en algunos casos hasta 4K. ¿sabes? Una pasada, claro. Vale dinero, eso vale dinero Las hacerlo. licencias de Todo, la todos los licencia. no, personajes. eso vale dinero. Sin entender, vale dinero. Y aquí ilustraciones hechas con Qué guapo. pinturas con café. Un café. Hostia, chaval. Flip. Fíjate. Entonces ecológico, ¿no? Hombre, esto además huele muy bien. Mira, Star Bien, Wars. Star Wars. De tope. Qué chulada. Star Trek, Predator, ahí. Sí. Súper bien. ¿eh? Sí. Estas yo creo no son las originales, son láminas hechas Sí, claro. a partir del original. Claro. Por ahí tienes.
sabemos si tendrán las originales o no. Está guay. Vamos a preguntar a Pablo que nos explique bien. Pablo, ¿qué estamos viendo aquí en estas ilustraciones tan alucinantes? Pues este es el trabajo de Juapi Coffee Artist. Juapi es un artista que está especializado en hacer arte con café. Lleva ya más de 8 años dibujando con café. Él es de Parla, de una ciudad del sur de Madrid. Yo trabajo con él todos los días y le ayudo a todo lo que no sea dibujar. Entonces aquí, por ejemplo, en este libro que estás viendo, recopilamos todo su trabajo desde 2016 que empezó. Por ahí está el volumen 2 que llega hasta 2022. Y nada, pues este es todo su arte. Tenemos Se aquí un centra en catálogo. cultura popular, por lo que veo, ¿no? Tanto anime como cines Eso 80s, es. 90s. Todo lo que sea cultura pop. Tiene sección de terror, por ejemplo, que a nuestros fieles les gusta mucho. Superhéroes, anime, pelis pop de los 80 también. ¿Y de la, todo. ¿Y la técnica cómo es? Pues es, para que lo entendáis, es parecido a la acuarela. Es como, primero dibuja lápiz, eso es, ahí podéis verlo también. Primero dibuja lápiz, luego hace café líquido en cafetera italiana y luego va, sobre el boceto a lápiz, va ensuciando y va coloreando con pincel y mezcla el café con agua. Entonces, cuanto más aguado sea, más clarita es la mancha y cuanto menos agua tenga, pues más oscuro. Vale. Así consigue los tonos negros. ¿Y originales tenéis aquí para vender o solo tenéis reproducciones? Nos queda, creo que tengo uno pintado con café, luego tenemos algunos otros originales de Juapi con colores, pintados con color. ¿Cuál es? ¿Este es el original? No, estas son láminas enmarcadas. Si queréis os lo saco, el original os lo enseño. A ver. Este es un clicker de The Last of Us. Vale. Si Muy queréis chulo. echar unos planos por ahí. Sí, sí. Aquí tenemos una comisión que hizo Juapi para un artista, un músico que creo que es de Zaragoza, que es Lex Luger, y esto fue la portada de su álbum, es la portada de su disco, iba así partido por la mitad, y el CD se editó y todo, y está pintado con café igual. Es una portada que homenajea a Creepshow, que son unas películas de terror ochenteras basadas en unos relatos de Stephen King, me parece. Lex Luger, un buen disco, fichadlo. Y luego tenemos esta, que tenemos la lámina por aquí a la venta también, que es de Final Fantasy VII. Detalles Cloud y tremendos. Sephiroth. Y por lo que veo por detrás vienen autentificadas. Eso es. Tiene por aquí certificado de originalidad en todas. En esa supongo que también, sí. Sí, sí, sí. De cuando se terminaron. Muy bien. Y supongo que la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿cuántos cafés os tomáis al día? Pues es una buena pregunta. Juapi no bebe café. No le gusta. Y yo lo bebo como un enfermo. Yo al día me puedo tomar 3 o 4 sin problema. Cuando acaba el fotito de los pinceles, toma de Para adentro, ¿no? Juapi no bebe nada. Coca-Cola sí, pero café no le gusta nada. Muy bien. Venga, muchas gracias. Chicos, muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, chicas, ¿qué tal Madrid Otaku? ¿Qué os ha parecido? Bien, o sea, ¿Sois de Madrid? ¿Habéis venido sí, de somos de fuera? aquí. Perfecto. ¿Y a qué le dais vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta? Prácticamente cualquier cosa que me pongas delante. ¿Sí? Bueno. Perfecto. ¿Y vosotras? Pues la verdad es que me gusta mucho tanto el manga, el anime, sobre todo los animes tanto de aventuras como de amor, de cualquier cosa en general que me puedas también poner. Pero es que me gustan bastantes cosas. ¿De qué vas? Voy de Navia, del Genshin Impact. Ah, vale. ¿Y tú O de sea, qué vas? También de Lumine, del Genshin Impact versión hawaianos. Ah, bueno. Hemos hecho un amigo invisible de camisetas hawaianas y nos las hemos regalado hoy, hace 2 horas. Para veranito, vale. Para el veranito, sí. Esto es un clásico del domingo de la Madrid Otaku. Ah, qué guay. Bueno, ¿y queréis ir a Japón o ya habéis estado o no? Ojalá. Ojalá, pero no hay dinero. Tenéis que ahorrar, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Seguir disfrutando. Más ilustradores. Aquí tenemos el puesto de Hugo García. Ilustraciones puros 80, ¿eh? Sueños al futuro, Eduardo, Manos Tijeras. Dentro del laberinto, Piratas del Caribe. Bueno. No falta detalle aquí. Un poco llamar Cositas de Disney, videojuegos. Muy chulo.
Y los cosplay que aquí son alucinantes, ¿eh? ¿Cómo se lo ocurra? Y la verdad que los únicos que nos vamos disfrazados somos nosotros. Sí, la verdad que estamos un poco llamando la atención. Sí, la verdad Hemos que venido sí. provocando, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, no. Yo estaba tentado de venir de Pikachu, pero no. Hemos venido provocando. Tenía el disfraz lavando. Y si no vienes disfrazado, no eres nadie. Sí. Ay, mira, qué chulada. Ay, qué bonito. Pokémon, 30 euros. Uy, qué preciosidad. Puro arte, ¿eh? Esto sí me lo conozco un poco. ¿Sí? Esto sí ¿A ti que- te gustan los Pokémon? Sí, yo jugaba de pequeño. Ah, mira. Sí, Yo ni idea. al No, Game Boy. ni sé ni te creas que me Sí, gusta al de- demasiado. Al Game Boy, a la edición roja, al azul, que fueron de los primeros, yo creo que salieron. Que esos valen un dineral ahora, esos juegos, ¿eh? Si los ¿Sí? tienes en la caja ¿Qué va? con su instrucción ¿Qué en voy a buen tener? estado, No tengo nada que ver tener. eso es oro puro ahora mismo. No, nada. ¿Qué va, qué va? Muy bonito. Bueno, estamos con Patricia de la organización de Madrid Otaku. ¿Qué tal, Patricia? Muy bien, encantada. ¿Cómo está yendo la feria? Pues bastante tranquila, pero a la misma vez viento en popa. Sí, ¿no? Son 2 días de feria. ¿Cuántas veces al año se hace esta feria? Una vez al año. ¿Y qué? ¿Esta es el número de edición? Esta es la 8ª edición. ¡Wow! 8 años ya de Madrid Otaku. Nuestro contenido lo centramos en el mundo otaku japonés. Ahora mismo están cantando Shoujo Fractal, que son un dúo musical japonés. Han hecho un par de openings y endings. También intentamos tener una oferta alta en contenido de asociaciones, actividades, etcétera, etcétera. Intentamos acoger, porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, e intentamos acoger a otras asociaciones que hacen este tipo de actividades para crear comunidad. Bueno, en España el mundo del manga y el anime tiene tirón, ¿no? Yo creo que hay gente que le gusta, sobre todo la gente joven, ¿no? Sí, también hay mucha gente mayor, porque ten en cuenta que en realidad los eventos, nosotros empezamos en el año 2015 a hacerlo Madrid Otaku, y los eventos cada vez ya más que a gente joven, a gente de todas las edades, pequeños, adolescentes, incluso un poco mayores, porque ya son tantos años de tiraje en este mundillo que al final es como una gran comunidad que abarca todo tipo de edades. Muy bien. Venga, pues muchas gracias, Patricia. Seguimos viendo la feria. Muchas gracias. Hasta luego. ¿De qué vais disfrazados? ¿O qué Bueno, cosplay yo voy lleváis? de Cabe del Genshin Impact, soy un arquitecto fracasado, la verdad, no me contrata nadie, pero porque soy muy buena gente y trabajo por el dinero que haga falta, la verdad. Y no pago el alquiler porque estoy pobre, la verdad. Mira, de hecho el maletín ya se me ha quedado sin pilas porque no tengo más. Qué maravilla. Pues, bueno. pues desde luego por la pinta no será, ¿eh? Que no te contratan. Porque vas No lo de sé, 10. macho. Bueno, aquí tenemos Yo voy a de dos John, grandes. yo voy de John el Spirit Blossom y mi hermano me odia y yo odio a mi hermano. Esa es toda mi historia. Bueno, no es poca cosa. ¿Y tú? Hola, yo soy Degia, y bueno, me gano la vida en un desierto y usando mi dinero para comprar maquillaje. Bueno, que también se tira un dinero, ¿no? Todos los días, levantarte, maquillarte. Ya, a En ver, ropa- me quiero ver bien. Claro. En tela tampoco usas mucho. Vivo en un desierto. Si no me muero. Muy bien, muchas gracias, chicos. Qué bonitas. ¿Las haces tú? Qué guay. Wow, qué artista, ¿eh? Mira, Elvira. Qué guay. Muy bonitas. Aquí tenemos el puesto del amigo Martín Milas Toys. Esas fotazas que hace. Lo podéis encontrar en Instagram. Espectacular. También tenemos personajes ilustres como Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estaba presentando su nuevo juego. Está aquí porque ya ha fichado por Hellfire Poncho. Ha fichado por Hellfire Poncho. El nuevo juego de Fernando Alonso. Efectivamente. Estamos con Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? De ¿Cómo unos estáis? premios ahí muy suculentos. ¿Esos para quién Sí. van a ser? Pues mira, tenemos 3 votos. Uno, el público, que tienen aquí un concurso en el que participan, van probando todos y escogen el juego que más les gusta. Otro, voto al juego con mecánicas más innovadoras. Y por último, el mejor juego del evento. ¿Qué tipo de juegos se presentan a este concurso?
Pues hay de todo, son juegos de desarrollo indie que se están haciendo ahora mismo en España, todo a nivel nacional, y entonces está aquí ellos, los desarrolladores, probando, viendo feedback que les van dando, encontrando bugs, y pues nada, es como su premio final por estos días de trabajo. ¿Y qué plataformas estáis usando sobre todo? Están probando casi todos en PC, hay alguien que están probando en Play 4, etcétera, pero casi todos en PC. Bueno, pues a ver quién gana, ¿no? Sí, yo creo que irá bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a ti los juegos sí te gustan, ¿no? ¿Tú, Sí, los videojuegos sí, le Tú, pego. de hecho, en tu canal de YouTube, tú hacías gameplays, ¿no? Sí, mogollones, era sobre cuando todo los que- gameplays molaban. Cuando los gameplays molaban. Bueno, lo que hacía yo medio molaba porque yo además me disfrazaba, tenía un guión y contaba cosas mientras jugaba y mientras, ¿sabes? Todo con la cámara puesta, eso lo hacía muy teatralizado y muy del rollo, muy para pasarlo bien yo. ¿Y a qué juego jugabas? Pues sobre todo juegos de la NES, a juegos arcade, Mega Drive, todos, ¡Guau, qué molón! todos con emuladores, claro, pero súper guay. ¿Esos vídeos siguen existiendo en YouTube o lo borraste? Por ahí están, sí, alguno por ahí. Sí. Bueno, pues bichear, no vamos a decir dónde tenéis que Alguno buscar hay, en alguno todo hay. YouTube, Alguno a hay. ver, a ver si los encontráis. Alguno hay. ¿Y estos? A ver, Estos qué pues rollo. son pues, bueno, categorizados como indie, ¿no? Eso parece. Qué currada, desarrollar un juego que La funcione. verdad es que es un currazo y sobre todo distribuirlo y venderlo y que tenga comunidad, porque lo que hace que un juego funcione es que tenga comunidad, básicamente. Y también tenemos un túnel de bateo. Softball. En lo que consistirá. Simplemente batear y ya. ¿Quieres batear o qué? Pues sí, no estaría mal. No estaría mal. Ahora cuando dejemos la cámara nos metemos en estas cosas de batear y hay cosas de comer también. Ahora las vemos. Un poquito de ejercicio. Y además aquí hay conferencias. Tengu. Vamos a ver qué cosas ha habido por aquí. Dragon Ball repasando la historia a través del anime. Guau, buenísima, ¿no? Sí. Coleccionar y no morir en el intento. Eso es difícil. ¿Qué te parece, tú, Rey? Bueno, ¿Se eso- puede? ¿Es posible? Coleccionar y no morir en el intento. Mientras tengas dinero y salud, puedes hacerlo. Y sitio. Y dinero para comprarte una mansión Y sitio, sí. y un hangar. Sí, total. ¿Hay Totalmente. futuro en las novelas ligeras en español? No lo sabemos. Bueno. One Piece, Yokais, Yureis y otros territorios japoneses. Y el Esto es- domingo... Esto es hoy. Hemos venido el domingo. Y si me hago un cosplay, ¿Y si me hago un cosplay? ya llegamos tarde. Ya no lo podemos hacer. Nada, ya Pues nada, bueno, lo vamos a hacer igual. para la siguiente. No lo vamos a hacer igual. Efectivamente. Mira, aquí no lo hace. Chulada. Bueno, está aquí Ander, de artesanía en cuero y látex. Estamos viendo unas cosas aquí alucinantes. ¿A qué os dedicáis? Pues mira, nosotros hacemos artesanía como bien has leído en cuero y látex. Nuestra marca es AC Leather Goods y AC Latex Goods. Y entonces hacemos desde dibujos hechos por nosotros mismos que después imprimimos en el cuero hasta máscaras, llaveros, collares y luego hacemos cosplays y ropa en látex también. ¿Bajo pedido? Depende, pues vendemos tanto en stock lo que ya tenemos o bajo pedido. Y os pedirán de todo, ¿no? Lo que te imagines. Pues sí, de hecho normalmente lo que sucede es que alguien me pide algo, yo patrono y demás, y una vez ya patronado pues ya entra dentro de lo que voy haciendo en stock según lo que a mí me va gustando. ¿El personaje que más éxito tiene, que más te piden? Pues mira, el que más me piden ahora mismo, de hecho es que hace muy poco tiempo que lo he hecho, lo que pasa que no está en venta por el no para mí, estoy haciendo la armadura completa de Guts de Berserk. Entonces, pues la verdad que está triunfando mucho, lo que pasa que efectivamente esto pues no está a la venta y si se quisiera comprar bajo encargo sería un precio muy elevado. Se puede, claro. Porque estamos hablando de hacer el traje completo. Traje completo, bueno, en Bueno, este las caso partes que llevan igual metal o mallas o tal. todo eso se hace entero en cuero, se va a hacer entero en cuero. Eso está todo entero modelado con agua, todo modelado a mano y luego la textura también está dada a mano con un buril entero y por dentro se ha hecho articulado para que sea más cómodo de llevar. Una pasada, además, me ha llamado la atención tu puesta porque ahora en la época del 3D y tal, que todo parece que si no se hace en 3D es el furor,
hacerlo en cuero es artesanía de toda la vida, ¿no? Efectivamente, además de hecho, como podéis ver aquí, yo coso todo a mano, no tengo máquina de coser, de hecho, o sea, en plan, coso todo a mano y coso como se cosía antes, que se llama costura de guarnicionero, que es, se cose con 2 agujas y bueno, pues esto es un tipo de costura. Impresionante. Vemos aquí una máscara de peste bubónica total. Está hecha con los agujeros de debajo para meter las plantas medicinales incluso. Eso es. Darth Vader. ¿Y cuánto puede costar una máscara o un traje entero o algo pues así? Es que depende mucho de la dificultad y sobre todo el tema de las horas. También dependiendo cuánto cuero requiere, pero sobre todo lo que más se encarece es el tema de las horas. Por ejemplo, esta cuesta unos 120 euros, también claro, se puede ir personalizando y dependiendo la personalización que le hagas, pues cuesta más o menos. Esta, en cambio, costaría cerca de 350 y es porque esta son unas 10 horas de trabajo y esta serían unas 35. Y estas serían unos 600 porque son unas 60 horas de trabajo. 600 la máscara. La máscara el traje completo a saber. Unos 15.000 euros. Qué barbaridad. Claro, pero es que hay que tener en cuenta que serían, el traje entero serán, pero quizás 2 meses de trabajo solo el traje. Y es una pieza de museo. Y teniendo en cuenta todo el cuero que se gasta, porque el cuero es un material de calidad muy caro que está pensado para durar una vida entera, pero es un material caro, no es un material barato como podría ser goma eva o PLA. Pues bueno, pues muchas gracias. A ti. Venga, un placer. Chao. Una Game Boy de madera. No joda, hostia. Totalmente ecológica. Todo... Sin pilas, ¿eh? Y sin pilas. Fíjate, la puedes jugar por la noche, por el día. Escucha, que funciona mejor que la mía. No hace ruido. Los botones, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, señor. Del Kirby encima, mi juego favorito. ¿Son intercambiables los juegos o...? Todavía no. Están ellos. Bueno, pero el Kirby que está cotizado, ¿eh? Y el Sonic para Game Boy. El juego que nunca se desarrolló. Fíjate. El juego que nunca se hizo está aquí en madera. Sí. O sea, lo que no encontremos en esta feria no existe, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, esta es la zona de conciertos. Está habiendo actuaciones prácticamente todo el tiempo. ¿De qué vais disfrazadas? ¿Nos lo podéis decir? Vamos de Vocaloid, yo voy de Hatsune Miku y bueno, ella va de Rin y él de Len y ya está. Ah, qué guay. ¿Y de qué vas tú disfrazado? Yo voy de Rakan de League of Legends. Wow, espectacular. Gracias. Y un six-pack perfecto, ¿eh? ¿Sabes? Para mí lo quisiera. ¿De qué vais disfrazadas? De Shinhati, de Ahsoka. Wow. De Cicel, de Dragones y Mazmorras. ¿Toca actuar ahora? ¿Vais a actuar ahora? Sí, vamos ahora a la pasarela. ¿Ahora qué va a pasar ahora? Pues vamos a subir y andar un poco y una pasada de cosplay. poner alguna Qué pose chulo. y ya está. Guay, pues nada. Que vaya genial. Gracias. ¿Vosotros de qué vais? De Frieren. A ver si se oye de Festial. Wow. Buenísimo. Juez Dredd, que ya es más de nuestra quinta. Sí, un poquito. Porque nos está costando determinar los personajes. No, ya voy yo- aquí que estamos un poco a contraluz. Yo estoy entre tanto anime, igual estoy muy perdido. O sea, Estamos más perdidos. Me quita de Bola de Dragón hasta la Z. Y Caballero del Zodiaco y. Bien. Pues Juez Dredd no falla, es impresionante. Qué maravilla. Vas además de la versión... La versión del cómic. La versión del cómic clásica. Es más parecida a la versión de la película de Stallone. Efectivamente. Pero soy más del cómic. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. Y tenemos a Leva número 1. Sí, señor. Perfecto. Impresionante. Y no podía faltar el espacio idol. O bailes por raro. Las mejores coreografías. Aquí tenemos artesanía de Hanabi. Aquí tenemos Pokémon. Y tenemos escenarios 3D con los mejores videojuegos. Ahí está, Street Fighter 1.
impresionante. Si hay una cosa que no te puedes perder si vas a Japón de comer es el curry japonés. Ajá. Hay una cadena que es de curry japonés, te vas a encontrar en muchísimas partes, o sea, en cualquier ciudad pequeña la vas a tener, en las ciudades grandes, por todos sitios, curry japonés. En el 7-Eleven hay unas bolas de curry japonés espectaculares, rebozadas también. Y, cómo no, no las íbamos a tener en Madrid Otaku. Tenemos Mama Curry, el mejor curry japonés en Madrid. Nos hemos encontrado con Luis Miguel. El poder de la fuerza está en todas partes, ¿no? Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, ya llevamos 2 días de feria, algo cansadetes, pero muy bien. ¿Qué estáis haciendo aquí? Damos clases de esgrima con espada láser. A todo el que se quiere acercar, les enseñamos unos movimientos, unos cortes, unos bloqueos y luego hacer un poco de pelea entre ellos. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, eso es. Guau, ¿qué sois, una asociación o...? Somos una academia, damos clases de esto, de esgrima con espada láser. Luego el que quiera profundizar puede ir a vuestra academia y ir a clases. Eso es, sí, señor. Muy bien, ¿y cómo os llamáis? Force Combat. Sí, señor. Ahora estamos en Aluche, estamos en Rivas hacia Madrid y abriendo grupos en otras zonas de Madrid. Muy bien. Además, mucha inspiración de la katana, ¿no? Del arte samurái japonés. Sí, porque esto nace de lo que yo entrenaba en un principio, que es katana y naginata. La naginata viene a ser una alabarda japonesa, que es una hoja curva con un bastón muy largo. Y simplemente lo que he hecho es cambiar el boken y la naginata por la espada láser, una como esta, que están hechas para aguantar los golpes con su color y todo. Algunas pues tienen reacciones, esas cosas. Muy bien, porque estábamos hablando antes que también la katana tiene un montón de nombres. He descubierto esta semana, según lo corta, lo larga que sea, creo que tiene un montonazo de nombres diferentes. A los japoneses les encanta poner tipologías para todo, no solo para katanas. Entonces sí, pero bueno, de forma muy básica tendríais el tanto, que es como el puñal, digamos. No lo usaban siquiera para combate ni nada, más bien lo tenían en casa, o a lo mejor las mujeres lo tenían escondido dentro del lobby y echaban mano de él en caso de que hiciera falta. Luego estaría la intermedia, que sería el wakizashi. Esta ya sí es típica de los samuráis, con su armadura y tal. La llevaban en el cinturón y justo encima de ella la katana en sí, que es la que echaban mano de primera instancia. De tal forma que si pasaba cualquier cosa a la katana, se rompe, se me cae, lo que sea, pues rápidamente echaban mano a la otra. Muy bien, ¿aceptáis Jedi, Sith, no hacéis ascos a Aquí ninguno? de todo, aquí te gusta el lado oscuro, adelante, eres de los buenos, pues también para adelante. No hay problema, ¿no? Eso es. Venga, pues muchas gracias, tío. Gracias a vosotros. Mira, Turren, ¿te quieres ir de viaje a Corea, Japón? Mira. Aquí habrá que irse, ¿no? Organizan viajes, también puedes ir a estudiar, campamentos, campamentos en Malta. En Corea y Japón, ir a descubrirlo. Con juguetes, ¿no? Y a ver a Tigerman ahí luchando. Y a ver a nuestro amigo Rafa, a Perro Azul a también. Rafa, sí, pues seguro que lo encuentras por ahí, seguro. Seguro que está ahí comprando sofubi. ¿Tienes hambre, Turren? Tengo, sí. A ver qué me recomienda Jorge. Jorge. Hola, buenas ¿Qué chicos. tal, tío? Mira, estamos aquí vendiendo un poquito de comida japonesa. Más que comida son chucherías, por así decirlo. Tenemos por aquí una amplia variedad de mochis. Básicamente son de judías rojas, estos de manguito. Nos queda la última caja de arándanos. ¿Que es la más rica? Que es la más rica, yo creo, que más se llevan. Tenemos té verde. Tenemos también de melocotón. Y estos de aquí que son igual que esos de arándanos, pero llevan flor de cerezo. Para el que no sepa lo que es un mochi. Un mochi es un postre tradicional japonés que se elabora y para comértelo es preferiblemente congelado o muy frío. Vale. Es que ¿Vale? es así como blandito. Es así blandito, se estira, es así un poquito viscoso, pegajoso, están muy ricos. Eso es. Y luego hay cosas que si no nos dices lo que son, pues vale, o sea, nos esto lo inventamos. parece más de lo que es. O sea, al fin y al cabo, estos son patatas fritas, ¿vale? Wow. Estas son sabor maíz
esas son risotto rojo, estas son de pepino y las últimas son de soja. ¡Wow! Gangnam Style. Gangnam Style. Estas sí, qué chulas. Por ahí abajo tenemos unos caramelitos, chicles, Doraemon? distintos chicles, eso es. Y por aquí ¿Estos son como sugus o qué? No, esos son chicles, todos son chicles. Ah, son chicles. Y esto aquí os va a recordar a cuando eran más chavalitos, porque ahora se Petacetas. ve que tenéis 20 cada uno, pero cuando teníais 15, estos son petacetas. Ah, yo no los conocí. ¿Tú los conociste, los petacetas? No habíamos nacido nosotros. Eso es, chicos. Petacetas. Petacetas japoneses de sabores. La primera vez que estuve en Tokio en 2004, en Shinjuku, fui a un bar de copas y de premio había un sorteo que te daban una bolsa de petacetas. Y era una bolsa de petacetas hecha en España. Joder. Y flipé, tío. Dije, Ya hostias, ves. ¿qué hago aquí Hostia. con una bolsa de petacetas Ya ves. española? Sí, joder, qué curioso. Y mira, ahora ya los hacen ellos. Sí, ya nos han copiado la idea. Total. Y Por aquí- estas bebidas que son muy curiosas, el tema de estas Estas bebidas. bebidas se llaman ramunen, su nombre más común es una bebida gaseosa que el líquido dentro no lleva gas, pero cuando tú aprietas la burbuja se hace el gas y se coge y se queda como carbonatada la bebida. Efectivamente, tienes que apretarles una bolita, ¿no? Eso es, la bolita cae en medio, Y se hace cae la magia. en medio y ya con esa ya te lo bebes. Chulísimo. Lo de al lado se llaman pokis, son como unos Mikado. palitos de galleta. Como los Mikado, ¿no? Ese Sí, rollo. como un Mikado, eso es. Es como un Mikado japonés. Hay de diferentes sabores, pues lo típico, fresa, arándanos, más fresa con un poquito de Shin-chan, de chocolate negro y poquita cosa más. Hay alguno por ahí de vainilla y estos de aquí son de arándanos igual también. Y luego ¿Vale? los Kit Kat, que en Japón, Kat. para el que no lo sepa, hay sabores de Kit Kat, pero para parar un tren. Los sabores de Kit Kat en Japón hay tantos gustos como colores. O sea, te puedes comer uno de lichi, que es una fruta tradicional de allí, como que te puedes comer uno de limón, como que uno de té verde, como uno de chocolate negro. ¿Sabes? O sea, Es una eso pasada. ya es una pasada, una locura, una barbaridad. Sí. Es como las slice de patatas, Sí, que según el eso país es. que vayas tienen un sabor. Sí, tal cual, eso es. Te vas a Tailandia y las tienes de cangrejo, y de langosta, es Eso es. alucinante. Aparecen por todas partes. Ya te digo. Y luego, bueno, y las latitas estas ya de tal, estas sí que las encontramos en España en los Ocean supermercados Bomb, asiáticos. la marca es Ocean Bomb, son bebidas gaseosas con diferentes sabores. Son muy variadas, desde sabor yogur, que es la de Luffy, hasta una de zorro que no tenemos, está en la nevera, por cierto, no la he sacado, que es como esta de aquí, pero es diferente la lata. Esto es té de melocotón, pero la Ocean Bomb que te digo, esta es de manzana, por ejemplo, esta es de fresa, esta de aquí no me acuerdo de lo que es, pero te lo puedo decir, sabor melocotón blanco, ¿vale? Manzana y lima, creo que era, o algo así. De lo que te imagines. De lo que te imagines, o sea, tenemos de todo un poco. Es una pasada. Y esto es sabor uva roja. Tenemos también sabor de miel limón. Bueno. ¿Sabes? O sea, como si fuese un té, pero es un sabor nada más. Eso es. Hecho aparte. Y sabor pedo de Pokémon Sí, en sí, breve ya o sea, llegaremos. escucha, les queda nada. Queda nada. Bueno, vamos a ver qué elegimos, porque está todo muy, muy bueno. Entonces, seguro que... ¿Eso vamos a coger, Luis? ¿Las cosas de Chinchan? Venga, vamos a ver. Bueno, y a falta de kimono, que no hemos encontrado ninguno de nuestra talla, habrá que mirar una camiseta, ¿no? Camisetitas. Uy, mira esa de... Aquí sí que hay de nuestra talla. De Rey, de Asuka, Evangelion a tope, One Piece, Sailor Moon... Caballero del Zodíaco, hay una ahí de campeones muy guay, tío. ¿Dónde? Ah, sí, mira. Esta qué chula. Joder, mola un montón esta, ¿eh? Está guapa, tío. Bueno, Turren, empieza la pasarela. Uno de los momentos estelares de la feria, donde los cosplays más duros se van a batir en duelo. Donde todo el pegamento y la goma eva que han hecho durante el año se va a ver ahora. Aquí, Ahora. Ahí en el escenario, Aquí por lo que se ve. va a ser tú sí, tú no. Está todo el mundo... Vamos a ver el premio a la mejor armadura. Ya lo
le tenemos. La mejor caracterización de Madrid Otaku 2024, aquí le tenemos. Puro espíritu, Dragon Ball, perfecto. Que el mejor cosplay es para... No soy yo. El número 5, el hombre cosplay que va a ser Huracán Capcom, por favor. Un aplauso para el músico. Tenemos el mejor cosplay de Madrid Otaku 2024. ¿Qué te ha parecido el resultado del concurso de cosplay, Luis? ¿Crees que ha habido tongo, que no ha habido tongo? Bueno, ¿Cómo lo has visto? Yo no entiendo mucho, pero he visto disfraces un poco más Yo currados, hemos ¿no? visto algunos más Yo he espectaculares visto que os más, han ganado. no entiendo mucho, pero bueno, yo os he visto, pero oye, pero bien, bien. La gente que sabe ha decidido. Por algo será, ¿no? Pero había cosas por ahí alucinantes. Yo no sé, igual es que no se han presentado. Es lo que hay. Igual no se han presentado los otros. Yo creo que no. Yo he visto gente que está un poquito más currada, un poquito. Sí, un poquito. Pero bueno, muy bien, muy bien. Hola, ¿de qué vais? ¿De qué cosplay estáis? Bueno, pues yo voy de mona de Genshin Impact. ¡Wow! Espectacular. Acaba de ser el concurso de cosplay de la feria. ¿Os habéis presentado o vosotros no os habéis presentado? Nunca he presentado. Ah, vale. Porque igual habéis sacado un puestazo, de verdad. Porque hay cosplay por aquí de gente que está paseando, Sí. que es mucho más espectacular que el que hemos visto en el concurso. Ah, yo llevo un año solo haciendo cosplay. Muy bien. que, bueno. ¿Y tú de qué vas? Yo voy de Makima de Chainsaw Man. Muy guay también. Bueno, muy buena pareja. Hasta luego. Gracias. Somos un demonio. Perdona. Hola. ¿De qué vas disfrazado? De Ichigo Kurosaki de Bleach. ¡Wow! Impresionante. ¿Has participado en el concurso de cosplay de la No, feria? no he participado. Pues deberías haberlo hecho. Hasta luego. Mira, Luis, a los japoneses les encantan las cajas aleatorias. Tú puedes ir a tiendas de videojuegos retro y sitios así, y hay cajas que es como, bueno, por X pasta te llevas una caja sorpresa. Y aquí también las tenemos. Mira, y ahí tienes aquí. Tenemos. Y ahí tienes también para meter. Sí, pulsera sorpresa y cajas sorpresas que vienen por 35 euros. 3 camisetas aleatorias de 2 a 6 productos de merchandising. Bueno, a los japoneses les flipa eso. No sé aquí a la gente. ¿A ti te gusta la sorpresa o Hombre, a la sorpresa, te gustan las sorpresas o no te gustan las sorpresas? Sí, por supuesto. A todo el mundo nos gustan las sorpresas y los regalitos y de todo. Sí, A por mí, supuesto. a mí no me gustan mucho las sorpresas, ¿No? la verdad. No me gustan las sorpresas ni comprar sobres. Yo, por ejemplo, de Magic the Gathering, yo pocos sobres he comprado. Y he tenido bastante suerte cuando los he abierto, Bueno. Pero prefiero ir y comprar la A carta ver, que busco. una O la sorpresa- camiseta que busco. Una sorpresa, pues, puede ser buena o mala. Claro. Es lo chungo. Lo que tiene. Pero bueno. Igual ese día no te has levantado de sorpresa, pero bueno. Pero bueno, tú sí que comprarías una cajita aleatoria en un momento Sí, dado. yo creo que si sí. fuera de Sofubi, si fuera de Bundle, Si me garantiza que a mí no viene un Sofubi, sí. te viene un Sofubi y 4 Juibas aleatorios. Bueno, de cabeza me las compro todas. Y un Farmen cada 5 cajas. No me voy del puesto. No me voy del puesto. Pero vamos. Por supuesto, también tenemos manga. Hay una cantidad de material interesante. En tienda manga. Bueno, estoy atracando a Mr. Kaoto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hoy vienes de paisano o vienes a No, vender también? estoy ayudando a un amigo con un stand. Pero no has puesto tu puesto de Kaoto, Un par de ¿no? cositas, pero un puesto de Kaoto en sí no tengo, no. Muy Solo bien. Un par de cositas. Dime. Para los que no os conozcáis, este canal es más de juguetes que de videojuegos. Kaoto tiene una tienda en Madrid, en el centro, Sí, que señor. has cambiado de ubicación Estamos más o menos en la recientemente. calle del Barco 18, muy cerquita del Primar de la Gran Vía. Y si Muy queréis céntrica. videojuegos retro, pues ahí tenéis lo más grande. Pues vamos, cada día más, no me caben ya en la tienda. Mucho japonés, mucho europeo y todo lo que va saliendo, De ¿no? todo, de todo. Sobre todo retro. De novedad, poquito ya, la verdad. Estamos ya muy enfocados en el retro, mucho japonés, muy PAL.
de todos lados. Y no podías faltar aquí en Madrid Otaku, que no hay mucho videojuego, la verdad. Yo no sabía Muy si iba a haber o poquito. no, pero hay muy poco. Algo hay, algo hay. Yo he comprado un juego para mí. Bueno, ahora seguiremos buscando juegos. ¿Y también le das a maquetas y cosas o qué? Sí, no mucho. Esto es un encargo por un amigo, lo que me he visto comprar. Vale. Pero también yo hago algo de maqueta. Que no solo de videojuegos. Poquito. vive- Claro, no, vive el y otaku. manga, yo le di a todo. Yo soy un yonki de todo lo japonés. Perfecto, tío. Pues vamos a seguir viendo la feria. Muchísimas gracias. Hasta luego. Piezas fanart con cera de abejas. Espiro de dragón. Estoy currado, ¿eh? Batman. Qué pasada. Aquí estos. Esto es de lo típico que luego te da pena aprenderlo. Eso para tenerlo De adorno. para tenerlo de adorno, Que claro. luego te va cogiendo polvo y al final lo tienes ahí. Ah, no, mira, qué chulo. Qué bonito este. Qué molón. 18 euritos. Mola, mola. Wonder Woman. Hola, ¿qué tal? Estamos viendo tus cositas. Gracias. Maquetas de Tamilla. Uy, de Evangelion también. Qué guapas. Toyota Supra. Y parece que tenemos cosas un poquito más vintachonas. Videojuegos que no habíamos visto todavía. Sale muy micro. Videojuegos aquí, cartuchitos. Cositos variados. Mira, la Super Nintendo Scope japonesa. Ahí está, en su cajita, ahí todo guapa. Y una Game Boy, Color. ¿Puedo verla? Ah, mira, es la Game Boy Fat, La caja. la DMG01 en caja, perfecto, por 90 euritos, con su caja y todo. La máquina es española y la caja es japonesa. Muy Guay. bien, muchas gracias. Por aquí tenemos también una Family Computer, la Famicom japonesa, lo que fue nuestra NES en España y en Europa. S1, algo de 3DS, Mega Drive Master System. Estamos en el puesto de Geo-san. Aquí está Geo y aquí está San. En el mundo del anime, del manga, las maquetas no pueden faltar, ¿no? Exacto. ¿Qué nos habéis traído? A ver, nosotros estamos especializados sobre todo en el tema Gundam, que es una serie de 1979 que tiene mucho recorrido allí en Japón. De hecho, tenéis un vídeo en el canal, os pondré arriba la pastillita del Gundam de Yokohama, que Exacto. ya no está, ya lo han retirado hace muy poquito tiempo, o sea, si no lo visteis en persona, lo podéis ver en el vídeo que os dejo arriba, y Gundam una serie mítica para los japoneses. Total, o sea, El en padre Japón, de los mechas. Exacto, el padre de los mechas. En Japón es, vamos, el no va más realmente. O sea, tú vas y en cualquiera de las tiendas tienes mechas y son sobre todo de Gundam. De Gundam. ¿Y qué maqueta has traído chula de Gundam? De Gundam, mira, tenemos desde series muy antiguas, como por ejemplo aquí, que vais a ver, de Gundam Wing, ¿vale? El Ephion, que también es de Gundam Wing, o ya vienes a series un pelín más modernas, que fueron los Will Diver, Will Fighters, y ya, como último, que es la serie más novedosa que tenemos ahora, que es La Bruja de Mercurio. Vale. Todas las fabrica Bandai, ¿no? Exacto. Y luego tienes más cositas aparte de Gundam, por supuesto. Sí, Bueno, ¿estas claro. para montarlas vienen pintadas o hay que pintarlas? Vienen pintadas y no hace falta pegarlas. Es Ah, ni casi como siquiera. montar un Lego. Ah, wow, pues más fácil. Pues porque yo que no tengo nada de maña para estas cosas. ¿Tú a ti qué tal se te da, Torre? Bueno, sí, algo de paciencia tengo. Yo nada. Además, Bandai también, o Gundam como tal, sacó unos modelos que son para iniciación, para niños, que no hace falta ni siquiera las tijeras. Tú lo vas quitando y vamos, y son estos, que se llaman entry grades. Wow. Esto es para los principiantes. Sí, Y está quedan de lujo. súper bonitos. Además son muy baratitos y están así. Luego Dragon Ball, Evangelion. ¿De Evangelion hay cositas? De Evangelion tenemos muy poco porque realmente es que no sale tanto, no dura, sale, pero en cuanto sale se la lleva la gente. Guau. Tenemos muchísimas reservas de Evangelion y todo eso. Guau. De Evangelion tenemos esta y esta. El Eva número 1. Exacto. Y Asuka. Asuka.
Este ya es en otra marca que es Plamax. Muy bonito. ¿En qué precio están estas maquetas? Estas son un pelín más elevadas de precio. Por ejemplo, estas son 79 euros. Ajá. Y el Evangelion son 37. 37, bueno, no está mal, porque luego tiene un tamaño considerable. Sí, sí, sí. Y además los acabados son totalmente brutales. O sea. Premium. Luego tenemos Transformers. zonas de anime, Kimetsu no Yaiba, Transformers, Mazinger Z, que tampoco podría faltar. No, por supuesto. Gran Mazinger. Está nuestro amigo alemán. Mazinger, lo teníamos allí. Que le gusta. ¿Lo podemos hacer incluso a mí? ¿No se puede Sí, abrir? sí, sí, se Un puede poco abrir, ¿no? sin problema. Para que lo veáis un poco. Wow. Este lleva más complejidad, ¿no? A la hora de montarlo. Un pelín más, sí. Ya viene sin pintar, ¿no? De todas maneras, normalmente la complejidad se ve aquí, en eso. En las- Eso es HG. HG, ¿qué es? High grade. Eso ya es más complejo. No, al revés, es de lo más sencillo. Ah, de lo más Ya te vas, por ejemplo, a un Master Grade o a un Real Grade, eso ya es un pelín más complejo. Ah, mira, eso no lo sabíamos. High grade. Esas letritas importantes para la hora de las maquetas. Bueno, estamos aprendiendo un montón de cosas en el día de hoy, ¿eh? Luego también tenéis lo de Digimon, que además Digimon sacó esta forma que fue Amplified, que eso es el Nova Más. Ajá. Y esta también. Sí, sí. Además, esta tiene un montón de piezas, la definición. Wow. Qué barbaridad. Una de estas ya de este tamaño, ¿qué precio ronda? Esta, al ser novedad, está en los 76 euros. 76. Bueno, que también es la pieza y todo el tiempo de entretenimiento que te da el montarla. Sí, además, vamos, tienes unas cuantas horas de entretenimiento. Sí, ¿no? ¿Cuántas horas puedes tardar en montar esto? Esta, Siendo exactamente. mañoso. Siendo mañoso, yo creo que sin parar, pues podrían ser unas 4 horas tranquilamente. 4 horas. Sí, sí. Teniendo cierta experiencia. Teniendo cierta experiencia. Si no, tardarías un poquito más. ¿eh? Muy guapo. Gundam, una caja espectacular. En el Todo Gundam Factory había un montón de cajas que eran exclusivas de la Gundam Factory. Claro, Y muy bien de precio, ¿eh? Yo me compré una bastante grande y eran como 25 euros al cambio o algo así. Y había por 10 y por 15. Sí, Están muy bien de Sí, precio. sí, a ver, los Gundam normalmente los puedes conseguir por un precio más o menos relativamente bueno. Aquí en la tienda los vais a ver que tampoco, a no ser de que vengan de allí, ya con un precio elevado, aquí más o menos guardamos los precios de allí. Porque nosotros el año pasado estuvimos en Japón, mi socio volvió a estar este año, y estuvimos haciendo una comparativa de precios y no te creas tú que era muy diferente los precios que teníamos Perfecto, nosotros. pues fijaros, ¿tenéis tienda física en, Sí, en Ciudad Real, en Tomelloso. en Tomelloso? Pues para la gente de Tomelloso y si no por internet seguro que Sí. os encuentran y se pueden hacer pedidos. Sí, además tenemos una comunidad de Discord que se dedica a eso, al montaje de maquetas de más de 900 personas. O sea que... Wow. Bueno, entonces seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo ya los conocéis más que de sobra. Master Grade Extreme, esto que es lo ya... Este es el Nova Más de los MGs que salió. Wow. Esto es una pasada. A ver, ¿podemos abrirlo? Sí, claro. O sea, es al dorado de los Caballeros del Zodiaco, ¿eh? Sí, de es Bandai. el Gold Coating que suelen sacar. Qué bonito es, Dios mío. ¿Y cómo puede ser de grande una vez montado este robot? Ahora si queréis lo vemos, que está montado allí. Bueno, pues perfecto. De lujo. Esto ya, ¿qué? ¿5 o 6 horas de montaje? Esto sí, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, porque tiene entre las armas y lo que tiene de más, tiene más complejidad. ¿Qué precio tiene este ya? Este es bastante elevadillo, ¿eh? Este no sé si son creo que son 160 euros. 160. Sí, más o menos. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. La Más- última vez que estuve en Japón no le di mucho a maquetas porque yo no le doy, pero tampoco hay tiendas muy dedicadas a esto, pero tampoco ciertos modelos son fáciles de encontrar luego allí. No. Algunos se agotan y ya Se no vuelven a agotan. aparecer. Además, nosotros hemos tenido gente que ha venido a lo mejor que vive ya aquí o de Japón y nos dice, pero tenéis esta maqueta, qué raro. Porque además hubo una temporada que empezamos a buscar maquetas raras para traer. Además nosotros también coleccionamos. Ahora te quiero decir, entonces traíamos un par o 3 de las mismas para tener aquí. Y mucha gente ha tenido aquí maquetas que no se suelen conseguir. Ya eso pasa, tío, que vas allí, buscas y como muchas son tiendas de segunda mano, rollo Bukó, Jarov, Surugayas,
y es lo que te encuentres, y a veces no te encuentras nada de lo que buscas. Para nada. Y bueno, vienes aquí y tienes esa maravilla. Además, te puedo decir que aquí no tenemos ni un tercio de lo que tenemos realmente en la tienda. Claro. O sea, en la tienda tenemos muchísimo más. Wow. Vamos a ver las Sí. ya montadas. Geosan. Bueno, vamos a ver las montaditas, que esto ya es otra cosa, ¿eh? Vale, mira, este es el MGX, el que estábamos viendo allí. Wow, el último que hemos visto, el más espectacular de todos. ¿Este sí requiere pegamento y No, tal? ninguno. Ninguno. Ninguno de lo que tenemos ahí nada pero requiere pegamento. Wow. Se encaja, es igual como si estuvieras haciendo un Lego. Un Lego. La comparativa siempre la hacemos con un Lego porque es más o menos lo mismo. ¿Vale? Mira, aquí tienes el Digimon. Muy guapo. Dragon Ball, Evangelion. Herramientas, ¿no? Para ir cortando. Exacto. Y el separador. Para cuando te equivocas o así, más o menos. Ah, para desencajarlo, ¿no? Si lo has colocado mal. Muy chulo. Y aquí habéis puesto, esto es vuestro también, ¿no? Esto es de la comunidad, de uno de los chicos que pertenecen a la comunidad de montaje y todo eso. Y han hecho la Nagel Argama. La han hecho ellos. Wow, que es de Gundam esta maqueta, Sí, ¿no? sí, sí. El buque espacial único. El Anagel Argama. Wow. No, es Como que veis, ya habéis puesto claro, luces. nosotros es una cosa que no le damos ni entendemos prácticamente nada, pero hay una gran comunidad de este tipo de cosas, ¿no? Hay una comunidad, y no solo una, hay ya varias comunidades con bastante gente. O sea, yo creo que en los últimos 4 o 5 años ha crecido muchísimo, pero muchísimo. O sea, cuando nosotros empezamos, porque nosotros dos empezamos de un viaje a Japón, que nos gustaron, las trajimos y dijimos, oye, ¿y por qué no empezamos a traer? Porque eran los precios desorbitados. Y empezamos y al final vimos que había más gente de la que creíamos aquí. Wow. Sí, además que vosotros tampoco estáis en Madrid o Barcelona, que igual puede ir más. A ver, más yo público, vivo en pero- Madrid, yo sí que vivo en Madrid. Lo que pasa es que mi socio vive en Ciudad Real, en Ciudad Real. Tomelloso, y allí realmente era más fácil montar una tienda como tal. Y habéis hecho comunidad rápidamente, claro. Mira qué bonitos. Oye, Mira, pues... de Yu-Gi-Oh, por ejemplo, Sí, mira a ese ver. dragón. Qué maravilla. Bueno, pues muchas gracias por la explicación. Todo un placer. Nada, muchas gracias Venga, a vosotros. Nos Venga, vemos. hasta luego. Gracias. Un saludo, soy Hunter Spain. Muchas gracias, Sailor. Chao. Hola, Luis. Katanas hay aquí que como algunos se pongan nerviosos, hace un estropicio aquí, ¿eh? Guapas, ¿eh? Preciosísimas. Están muy bonitas. Fíjate, qué maravilla. Muy chulas, ¿eh? Con sus expositores. Además seguro que cada una guarda una historia y guarda un significado, ¿no? hombre. Y las hay más pequeñitas también, ¿eh? Sí, bueno, ya nos ha explicado nuestro amigo de las espadas láser el nombre de cada una. Sí. Y Bueno, si algún amigo tiene algo que aportarnos, pues... oye. pues en los comentarios que nos deje... Mira. Que nos deje su impresión. Mira, como estas, la primera vez que fui a Japón o la segunda, en el aeropuerto de Osaka se me quedaron dos como estas, de este estilo, parecidas. Pues mira, Que me las metí en el equipaje de mano, y eran de plástico y me dijeron, aquí se quedan. Yo te la recomiendo que te la lleves para abrir los paquetes. Pues mira, Porque, joder, con un cuchillo de cocina... las afilo un poquito. No es muy cool, ¿eh? O sea, pero mira, ¿eh? Buen aporte. Eso no es un buen Buen abridor. aporte, Es buen un buen aporte. abridor, claro. Tal cual, tal cual. ¿Sí o no? Bueno, estamos con Julio, Hola, ¿qué de tal? Gamotaku. Cuéntanos qué es esto. Pues mira, nosotros somos un medio de prensa independiente. Tenemos una web en la que publicamos posts y artículos semanales hablando de videojuegos, series, cine, cultura japonesa. Y aparte tenemos un proyecto en el que tratamos de impulsar a los artistas un poco menos conocidos o igual, aunque sean conocidos, tratamos de ofrecerles un espacio en nuestra web mediante álbumes en nuestra galería. Muy bien, venga, pues muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y no podían faltar las cartas Pokémon, que no hemos visto nada todavía. Estamos con José. Buenas. ¿Qué pasa, tío? Encantada aquí. Eres de los poquitos puestos que hay Un año más. de cartas en Madrid Otaku, ¿no? Si Sí, no el único. Efectivamente, de normal suelo ser el único. Es verdad que llevamos viniendo aquí varios años y la verdad que bastante contento. Siempre intentamos dar un poco a entender el juego, intentamos aconsejar a la gente que a lo mejor sale un TCG nuevo, como en este caso ha sido Disney Lorcana, que intentamos hacer que la gente pues interactúe un poquito con nosotros, le solemos dar información sobre el nuevo juego, cuál Este es es el la juego de sistemática. cartas de Disney, ¿verdad? Efectivamente.
digamos que es un poco diferente, en vez de hacer el típico TCG de que los bichos se confrontan, digamos que como es Disney, no se pueden confrontar. Hay como disputas. Ajá. Entonces, en la disputa se gana el que consigue lorear todos este tipo de artículos y el que llegue a 20 lores, pues gana la partida. Y luego pues tenemos un poquito de todo. Seguimos teniendo obviamente el TCG por autonomasia, que es Magic. Magic the Gathering, yo soy mucho más de Magic the Gathering, desde luego. No nos podemos el resto olvidar de ello. no juego, pero sigue también. Veo que tienes los set collectors, ¿no? Efectivamente. Que ya se va un sobre a 20-30 pavos, ¿no? Básicamente sí. Digamos que no es un artículo que sea económico en ese sentido, pero siempre intentamos buscar más o menos la mejor oferta para el cliente. Comprar esos sobres ya es esperando que te salga la carta que a día te rente, de hoy, ¿no? el anillo único no, pero siempre hay anillos seriados de los enanos, de los humanos, de los elfos. Y, oye, es un piquito, es un piquito. Sí. Son juegos más para coleccionar y esperar que te salga el cartón bueno. Luego tenemos otros TCGs también, como son los de One Piece. En esta colección, efectivamente, de hecho, que es la de OP05, hay 3 mangas, de las cuales la carta más cara está alrededor de unos 3.500 euros, que es el Luffy. Nosotros no nos salió el Luffy, pero tuvimos la suerte de conseguir el Captain Kidd, que es una carta que está valorada hoy en día entre los 800 y los 1.000 euros. Es una carta foil, por lo que veo, ¿no? Sí, es una carta foil que tiene su propio grabado por dentro, que es el típico sistema de pirateo hoy en día, que sobre todo hay mucha falsificación por ahí, hay que tener mucho cuidado. Ajá, tener cuidado si vais a comprar cartas caras, comprarlas en un sitio de confianza porque os podéis comer una copia china muy a gusto, ¿no? Efectivamente, y hoy en día ya hay gente muy avanzada que hace réplicas muy buenas. Siempre se preocupan de tener un papel especial, de tener un control hologramas, sobre todo pero ya el tipo grabado, como se puede ver en muchas cartas, no hay problema en enseñar para que la gente pueda verlo. Todas las cartas que no son réplica, que son originales, como podéis ver aquí por dentro, siempre yo lo caracterizo cuando alguien me pregunta es la huella del dedo. Nosotros tenemos una huella dactilar que es única para cada uno y las cartas tienen una huella por dentro que son las propias marcas de la carta, que es lo que hace que si fuera exactamente igual, las réplicas les costaría hacer lo mismo que las cartas originales, por lo tanto no las hacen. Hacen un foil plastificado por encima que es totalmente liso o hacen un grabado muy sencillo, que es lo que caracteriza que sea falsa. Y luego en este tipo de cartas igual, si os dais cuenta, sobre todo se nota mucho en los bordes, el cambio de satinado brillante que tiene es como si tuviera unas líneas por dentro, que a lo mejor aquí en cámara no se ve muy bien, pero en persona sí que puede dar aquí fe el compañero de que, si os dais cuenta, ves que tiene como unas rayitas por dentro, pues es como las huellas dactilares nuestras, son unas rayitas... Como lo que llevan los billetes para que Efectivamente. una huella especial para que no se falsifique. Y luego, si quieres tener la garantía, las gradúas, ¿no? Que ahora es el gran furor de la graduación también de cartas. Que para lo que no sepáis lo que es mandarlo a una empresa, te la mete en un metacrilato, esto se sella de por vida y te da una graduación y te certifica que es auténtica, por supuesto. Efectivamente. En este caso, yo, por ejemplo, trabajo con 3 empresas. Tenemos la empresa de PSA, que es, digamos, la empresa más grande que hay. Es norteamericana. Luego tenemos European Grading, que digamos que es la más accesible o una de las más accesibles aquí en España. Y luego ya pasaríamos a Beckett, que a mí personalmente quizás es la que más me gusta por el formato, por el propio material, pero digamos que es un poco tedioso el pedirla y que te llegue porque tarda mucho tiempo. Claro, luego cada persona, pues eso, tiene su empresa de graduación favorita, les gusta más, los grados tampoco se corresponden exactamente de una empresa a otra, igual para lo que esta empresa es un 9, para la otra es un 8,5, sí. Y ahí dependes del prestigio de la propia empresa, como yo soy más de cómics graduados por CGC, AFA en figuras, o ahora con Wata, toda la polémica que ha habido con los videojuegos, que también las propias empresas contribuían a inflar el valor de ciertos juegos y demás. O sea, todo es un mundo ya que se aleja un poco de lo que es el juego, ¿no? Porque esto realmente es un juego de cartas. Sí. O sea, esto no son cromos. A ver, siempre se ha dicho que esto es para jugar, porque la función
función real es un juego, las cartas están hechas para jugar. Otra cosa es que luego a nivel personal haya gente, como en este caso yo también, yo me considero aparte de jugador, soy coleccionista, porque me gusta coleccionarlas. Entonces digamos que eso hace incluso que hay cartas que se evalúe su precio por el hecho de que se juega mucho y entonces al comprarse muchas unidades revienta el mercado. Y luego hay cartas que simplemente por coleccionismo, al ser las más difíciles o ser el ratio más difícil de sacar, adquieren un mayor valor. Pero esto no deja de ser un juego para jugar. La función real de todos los TCG, por eso se llama Trading Card Game, es el juego. Y si queréis disfrutarlo realmente, yo os recomiendo ir a jugar, ir a tiendas. Si vivís en una ciudad más o menos mediana, grande, siempre vais a tener alguna tienda de cómics que organice torneos. Efectivamente. Igual el martes hace Magic, el miércoles hace Pokémon y el jueves hace Yu-Gi-Oh! Y sobre todo no perder la vergüenza. Eso es. Sí que es verdad que hay mucha gente que cuando dicen, no, apúntate a un torneo, ya como que se retrae por vergüenza a lo mejor a decir, oh, es que acabo de empezar, para todo se empieza. ¿Qué colección recomendarías de Pokémon para alguien que está empezando y quiere hacer una colección para jugar, que no le cueste mucho dinero? Vale. ¿Cuál recomendarías para alguien que quiere empezar? Para alguien que quiera empezar a jugar y sea lo... coleccionar. Es que ya sería diferente. Bueno, jugar. Vamos a decirlo jugar. Si empezamos por jugar, yo me iría a las nuevas colecciones. Y me iría a las nuevas colecciones comprando siempre, solamente, y lo digo siempre, no porque estéis vosotros aquí ahora, una caja. Te compras una caja entera, me da igual si es de 36 o de 18 sobres. Y una vez ya tienes la caja entera, a cartas sueltas. No te enfrasques a intentar ir abriendo sobres y sobres y sobres para que te toque. Coges, te compras la caja, en la caja seguramente algo de lo que necesites te saldrá, y luego es intentar reinvertir lo que no quieras utilizar para comprar las cartas sueltas que necesitas para hacerte tus mazos. Pero para que sea asequible y barato, siempre las primeras colecciones que salen actuales, no irse a colecciones anteriores, porque los sobres van a ser más caros y las cartas estarán más infladas de precio que las nuevas. Siempre. Y en el coleccionismo, el nivel de cada uno que quiera coger. Ahora, para una colección a día de hoy que sea rentable y que pueda tener a expensas de 2-3 años una subida importante, que ya la ha tenido en sí, Cielos Evolutivos. La colección de Cielos Evolutivos ha sido una colección que, digamos que en su día no tuvo mucho mercado. De repente empezó la gente a volverse loca, empezaron a comprar todos los, digamos, de descartes de todas las tiendas que se habían quedado almacenadas. Y claro, a las cartas más caras empezar a subir el Umbreon, que es la carta V más alternativa, por autonomasia de la colección, está en torno a unos 600-700 euros sin gradear y unos 1.200 en un 10 PSA. O sea, estamos hablando de una carta que no es fácil. Entonces, a nivel coleccionismo hay muy pocas en el mercado. No mucha gente se quiere desprender de esa carta. Y luego hay cartas muy buenas dentro de la colección, como en este caso es este Rayquaza, que tenemos aquí gradeado 9,5 en Beckett, que sería la segunda más cara de toda la ¿Esa colección. carta se juega o no? Por eso porque hay que diferenciar eso, las cartas que son buenas para jugar y las cartas que son caras. Cartas buenas para jugar son todas. Ahora, cartas caras para coleccionar son las alternativas, que hacen las mismas funciones que las que no son tan caras. O sea, para el juego, digamos que es no trascendente el hecho de necesitar comprarte la carta más cara alternativa, porque la misma función la va a hacer la carta más barata de esta misma edición. Las funciones son las mismas. Por capricho. Efectivamente. Hay gente que quiere jugar por pimpear. Efectivamente, por pimpear, para jugar bonito. Eso es. Efectivamente. Que eso es lo que me pasa a mí en Magic, por ejemplo. Yo juego la mayoría de las cartas foil, con full art, con cosas así, y pierdo, pero pierdo con estilo. Pierdes con estilo. Pierdes jugando bonito, que es lo importante, ¿no? Eso es. Así que y luego en Magic, que es un juego que tiene más tradición también, se alteran los bordes. Hay gente que altera los bordes con acrílico. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Magic no sabría decirte, pero sí que es verdad que en Pokémon son muy dados a no poder retocar. Sí, luego puedes tener problemas en torneos. Aparte, estas ya Efectivamente. tienen tantísimas cosas y tantísimo dibujo que ya es que no hay tampoco por dónde meterles mucho mano. ¿Cuál es la más cara de las cartas que has traído hoy a Madrid? De Otaku? las ¿Habrás vendido ya cartas- alguna
más caras como carta como tal, digamos que serían tanto el Dark Blastoise de primera edición Holo, de Rocket, que de hecho es la famosa carta que salió al Rubius en el vídeo que hizo con Darizar, que es otro youtuber famoso y demás, que ellos más o menos estimaron que en un 10 en PSA estaban unos $10.000 aproximadamente. Y nosotros la tenemos aquí en 8,5. ¿De qué año es esta carta, esta edición? La carta es del 2000. Es una, por decirlo así, reimpresión de la primera edición de Rocket, ¿vale? Que es importante también saberlo. Están las cartas de base set, luego están las cartas de base set First Edition y luego están las de First Edition de edición de Rocket. Sacaron Rocket base y luego sacaron las primeras ediciones. ¿Qué pasa? Que hay cartas de primeras ediciones que son más difíciles de conseguir que cartas del propio base. Así que la verdad que... Esta es la joyita que has traído. Esta es la joyita, a luego tenemos aquí el manga que hemos comentado antes, que es otra de las cartas más caras. Que esta está todavía por graduar. ¿Qué puede costar mandar a graduar una carta? Va a depender mucho de la empresa como tal y sobre todo los costes y los seguros que pagues tanto en aduanas como en la propia empresa. Recordemos que PSA tiene un margen del envío más luego el precio o el valor que adquiera la carta una vez gradeada, que eso es a considerar. Tenemos en cuenta que hay que mandarla a Estados Unidos, que llegue bien, que no se pierda, que no la jodan por el camino y que te la devuelvan. Y que te la devuelvan con un valor superior a que la has mandado, por lo tanto el regreso de la carta suele ser más caro que el envío. Y todo es venga a pagar aduanas, envíos y graduación. Pues la graduación al final no suele ser lo más caro. No, como tal. Igual que son $30 o algo así. Aproximadamente incluso menos, dependiendo de algunas, si envías más cartas obviamente puede ser un poco de descuento, pero oscila entre los $20 y $24 lo que es el gradeo como tal. Luego ya lo que son los envíos a aduanas y demás... Eso es lo para que... vivir en Estados Unidos, que lo dejas en tus tiendas de cómics local. Viajecito y ya está, y que te lo hagan rápido. Y luego ya por último, digamos que otra de las más caras y difíciles de conseguir que todo el mundo busca, como podéis ver aquí, es el Latios Latias, que le llaman siempre la edición Corazón, porque los confrontaron. Ajá. Y digamos que no ha tenido mucho reprint, no ha existido un reprint como tal, entonces digamos que la colección a la que pertenece ha mantenido su valor. Entonces es una carta que mucha gente desea y nadie quiere soltar. Entonces, a ver, nosotros en este caso la queremos, obviamente, la tenemos en venta, pero pues la tenemos en venta porque la enviamos a gradear, obtuvo un 7 de calificación y nuestra idea como aparte de tienda y ser coleccionista es pues intentar conseguirla en un valor más alto. Vale, ¿vosotros tenéis tienda física o no? Tenemos tienda online. Lo que sí que tenemos es que nosotros montamos todos los domingos en la Plaza del Mercado de Valencia un puesto de unos 12 metros en el cual tenemos de todos los TCGs. Okay. Magic, Star Wars, Lorcana, Pokémon, vale. Yu-Gi-Oh! Lo bueno de tener tienda física es que puedes organizar torneos, que es, ya te digo, y lo que yo recomiendo que es jugarlas, de verdad. No tenerlas dentro de un plástico o tenerlas que sean, que digas, me gusta, la quiero tener, una pequeña inversión, que nunca sabes esa inversión dónde va a ir. O sea, no os creáis que vas a comprar una carta cara y cuál esta carta ahora vale 100, la reimprimen dentro de un año y se ponen 60. Se ponen 60, efectivamente. Eso pasa muy a menudo. Ha pasado muchas veces. Y hay otras cartas que no parece que vayan a subir mucho y de repente, ¡pum! Por eso, si no, todo el mundo sabría lo que iba a pasar y sería una maravilla. Entonces, como eso nunca sabes lo que va a pasar, yo te recomiendo que disfrutes jugando del juego y yéndote a tu tienda local y jugando unas partidas porque es lo más divertido de todo. Además, con Magic yo empecé con una caja de zapatos de cartas comunes en las que con un colega empiezas a aprender a jugar y con una caja de zapatos de cartas de 1 céntimo te lo vas a pasar igual que con un mazo de 1.500 euros. O sea, no está reñido el formato que juegues, el nivel de juego que tengas con lo que te lo vas a divertir. Incluso te diviertes hasta más, porque cuanto más vas subiendo de nivel a nivel competitivo, las barajas tienes que jugar lo que juegan los profesionales, tienes que irte a listas que están ganando en torneos potentes, prácticamente copiarla, porque a pequeño cambio que hagas tú la vas a estropear más que mejorarla, y luego tienes que saber jugarla bien. Un turno perdido en un torneo competitivo es partida perdida, si te has cometido un error. Entonces, jugarla y jugar por diversión, es lo que yo recomiendo. Doy fe de ello porque yo ahora mismo actualmente juego bastante a Lorcana y mi mazo más caro no es mi mejor mazo.
De hecho, mi mazo más barato, que es el de Sipas y Pinochos, es el mazo que a día de hoy es el que mejor me va en los torneos. Y con el que tú te diviertas. Y con el que más me divierto, con el porque que te diviertas. es un mazo agro. Eso que es. me- Hay que gente lo que a mí va me con ha unas gustado. fricadas de mazos que flipas y se lo pasan fenomenal. Y ya está, porque si no es que te metes en un rollo que es Sí, muy claro, hay enfermizo que- también el rollo claro, de... Hay que diferenciar coleccionismo del juego. Eso es. Eso está claro. Eso es. Pues muchísimas gracias, hemos dado un repasito para la gente que no A supiera ti. de esto, pues muchas gracias. A ti igualmente y nos vemos otro año. Gracias, chao. Bueno, Luis, esto ha sido Madrid Otaku 2024. Bien. ¿Qué te ha parecido? Guay, la verdad es que yo es la primera vez que venía y bien, el ambiente hay gente muy maja y cada uno hace lo que le gustan, como todos. Entramos como unos pequeños saltamontes, salimos como unas Bien, zarigüeyas. Sí, algo hemos aprendido, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Siempre se aprende de todo un poco, no hay que cerrarse a nada, Eso es. hay que aprender. Sí. Cosas nuevas, espero que os haya gustado. Deja un comentario con las cosas que has visto, con las cosas que no conocías y has descubierto, con lo que más gracia te ha hecho. Suscríbete, activa la campanita y recomiéndaselo a tus amigos y aún más a tus enemigos. ¿O no, Turren? Siempre a los enemigos, siempre cerca, por si Eso acaso. es. Porque a los amigos los vas a tener, pero a los enemigos no se sabe. Buen día, Bunis.